Dios les bendiga a todas las personas que nos visiten en nuestro canal de YouTube. Mi nombre es el Pastor Ángel Peralta y para mí es un privilegio y un placer estar con ustedes en nuestro segundo programa del segmento Doctrina Apostólica. Y como sabemos, nuestro primer programa fue y hablamos sobre los misterios del abismo. ¿Qué habla la Biblia sobre los abismos? ¿A qué se refiere la Biblia cuando habla sobre los abismos? Vimos también qué conexión tenía Jesús con los abismos, a qué se relacionaba sus parábolas con el abismo. Hablamos del misterio que hablaban los apóstoles del abismo, vimos los ángeles enjuiciados, vimos que los abismos sirven de cárceles acuosas, de cárceles de hielo llamadas Tártaro, para aquellas entidades espirituales que cayeron. Todo esto con base bíblica lo vimos en nuestro primer programa de Doctrina Apostólica, los misterios del abismo. Ustedes pueden buscarlo en nuestro canal, ahí lo van a encontrar. Y quisiera hablar la segunda parte de los misterios del abismo. El título de la segunda parte es Atlántida, la ciudad perdida y el abismo. Y quisiera hablarle de Atlántida un momento para enfocarnos y ver que hubo un juicio de una ciudad la cual está encarcelada en el abismo. Ahora, ¿fue Atlántida una ciudad perdida? Vamos a Ezequiel 26, capítulo 26, versículo 17, y dice así: elevarán una elegía por ti y te dirán: ¿cómo has perecido, habitada de los mares? La ciudad renombrada, que era poderosa en el mar. Ella y sus habitantes infundían terror a todos sus vecinos. El libro de Ezequiel nos habla de que hubo una ciudad renombrada, una ciudad poderosa que habitaba en los mares. Ahora, si usted se pone a investigar de Atlántida, usted se puede dar cuenta que era una ciudad poderosa. Según la historia relata que Atlántida era una ciudad muy poderosa en mercadotecnia, en compra y venta. Era una ciudad muy poderosa, incluso con sus reyes, con sus emperadores. Era una ciudad muy fuerte. Pero mire, era una ciudad renombrada que habitaba en los mares. Esto me asombra un poco y quisiera ir al versículo 19. Dice así: porque así dice el Señor Dios: cuando yo te convierta en una ciudad desolada, como las ciudades despobladas, cuando haga subir sobre ti el abismo y te cubra las grandes aguas. Lo que me da a entender el profeta Ezequiel de parte del Señor es que era una ciudad que no estaba enjuiciada, era una ciudad poderosa y de renombre, pero algo hizo esta ciudad que fue enjuiciada, porque dice: será una ciudad desolada. Dice: como las ciudades despobladas, cuando haga subir sobre ti el grande abismo. Quiere decir que las aguas iban a cubrir aquella ciudad, iban a cubrir aquella isla, podríamos decirle, ¿verdad? Y que ahora reina debajo de las aguas. Entonces también podemos darnos cuenta que el profeta Ezequiel tiene una conexión grande con el abismo en cuanto a esta revelación. Y quiero irme al libro de Ezequiel, el mismo libro de Ezequiel, capítulo 26, versículo 20, el cual dice así: entonces te haré descender con los que descienden a la fosa, hablando del abismo, con el pueblo de antaño. La palabra antaño, cuando nos vamos a verla en el original hebreo, la palabra antaño es Olán. Olán significa eternidad. Dice: y te hará habitar en las profundidades de la tierra. Entonces, lo que podríamos entender aquí en este versículo es que te haré descender a los que descienden a la fosa o al abismo, dice una versión. Entonces, te haré descender al abismo con el pueblo de la eternidad. Quiere decir que hay pueblo, hay una ciudad de la eternidad que está en las profundidades de la tierra, a lo cual la Biblia llama el abismo. Entonces el libro de Ezequiel nos da una gran referencia. Dice: como las antiguas ruinas, con los que descienden a la fosa para que no seas habitada, y pondré gloria en la tierra de los vivientes. Quiere decir que Dios está quitándole la gloria a esta ciudad que el mundo llama Atlántida. Le está quitando su gloria y se la está dando a la tierra de los vivientes. Que en otro momento estaremos hablando en nuestro segmento de Doctrina Apostólica sobre la tierra de los vivientes. ¿Dónde está aquella tierra? ¿A dónde se llevaron Elías? ¿No se ha preguntado usted? ¿Dónde fue Elías? ¿Dónde están ¿Dónde está Enoc? ¿Dónde están las personas que no vieron muerte? Porque al llevárselas ellos entran a otra dimensión. Pero eso le animo a que siga viendo nuestro segmento de Doctrina Apostólica. Sigamos. Ahora, Atlántida fue una de las tantas ciudades enjuiciadas. Ahora, no estoy diciendo que solo Atlántida fue enjuiciada.
Hubieron muchas ciudades más que fueron enjuiciadas. Por eso le digo que la Biblia como que me da a entender, me da a explicar que aquella ciudad enjuiciada fue un pueblo de antaño. Y cuando me voy a antaño, en el hebreo es olam. Usted lo puede ir a averiguar en versiones judías. Y el olam quiere decir eternidad. Entonces aquí ya me habla de una ciudad de la eternidad que fue enjuiciada. Entonces miren, quisiera hablarle ahora de un punto muy importante, el cual es el calentamiento global y su conexión con el abismo. Porque el calentamiento global tiene mucho que ver con una conexión con el abismo. Y quiero explicarle algo sobre el efecto invernadero. El efecto invernadero tiene mucho que ver con el abismo. Usted sabe que el sol, ¿cómo es el efecto invernadero? Se lo voy a explicar. Los rayos del sol, ¿verdad? Está la capa de ozono, los rayos del sol penetran la capa de ozono. Al penetrarla, los rayos del sol, al penetrar la capa de ozono, rebotan aquellos rayos, pero no salen de la capa de ozono, simplemente se quedan dentro de la capa de ozono y vuelven a regresar. Esto da como producto el CO2 o el aire que usted respira. Ahora, ¿qué quiero explicarle con esto? ¿Por qué le estoy explicando el efecto invernadero? Porque la Biblia me habla de un descongelamiento generalizado y quiero enseñarle un poquito de evidencia. En 1928, el hielo era en abundancia, tanto así que podemos ver esta imagen de aquí. En 1920, mire cómo era el hielo. Las gráficas son del mismo lugar, del mismo sitio fueron tomadas, solo que una fue en 1928 y mire la del 2004, cómo el hielo está llegando a derretirse. Entonces, como que algo tiene que ver el efecto invernadero. Y le vamos a demostrar con la Biblia que este efecto invernadero, la Biblia lo llama como que es una llave que va a abrir las puertas del abismo. Como lo vimos, las puertas del abismo están aprisionadas por hielos. Las puertas, el abismo es el centro, es el núcleo donde se unen los abismos, porque el libro de Job dice que un abismo llama a otro. Entonces, el polo norte y el polo sur son como puertas en las cuales están selladas el abismo. ¿Y cómo están selladas? Por medio de hielo. Ahora, si están selladas por medio de hielo y ha habido un descongelamiento, quiere decir que podríamos preguntarnos, ¿verdad? Y le hago la pregunta a ustedes: ¿será que se están abriendo las puertas del abismo? Miren, está habiendo un descongelamiento generalizado. Entonces esto me tiene que hablar mucho. Por eso es que usted quizás se puede dar cuenta. Quizás las personas adultas que me ven, antiguamente no había tanta perversión de la humanidad como lo hay ahora, ¿verdad? Quiere decir es porque las puertas del gran abismo se están abriendo. No es que se está abriendo de a mucho, ¿verdad? Se está abriendo de poco a poco hasta que llegue el gran día del juicio en las que se abran completamente. Y la Biblia dice que se les van a salir de ella. Ahora miren, en 1979, viéndolo desde el satélite pero digitalizado, mire cómo estaba el hielo antiguamente en 1979. Pero en el 2007 ya el hielo comienza a disminuir. ¿Por qué? Por el efecto invernadero. Miren estas gráficas. En 1992, gran cantidad de hielo cubría esta superficie de la Tierra, mientras que en el 2002 ya comenzamos a ver descongelamiento de ella. En 1992, mire aquí, y acá ahora en el 2002 también. Estamos viendo que el hielo, que son las puertas que tienen cerrada el gran abismo, han estado cerradas por mucho tiempo, pero en la actualidad las puertas se están abriendo. ¿Será que ahora están saliendo seres que antes no han salido? ¿Será que ahora hay espíritus que gobiernan las naciones, los cuales antes no habían salido? Por eso vemos tanto desastre en la actualidad. Y yo quiero hablarle del Génesis y el abismo. Miren, Génesis 1:2 dice así: y la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de la agua. Ahora miren, el abismo es donde todos los seres enjuiciados permanecen. En el primer segmento vimos bíblicamente cómo el apóstol Judas, como el apóstol Pedro hablan en sus cartas universales
hablando sobre los seres que estuvieron enjuiciados y que permanecen, dice, enjuiciados hasta el día, hasta el gran día. Ahora, ¿será que aquí hubo un diluvio luzbeliano? Repito, porque dice que cubría la superficie del abismo. ¿Será que en Génesis 1 y Génesis 1:2 hubo algún juicio igual que en los tiempos de Noé? Porque por algo Dios tuvo que haberse arrepentido de haber castigado a la tierra con agua, porque quizás ya lo vino haciendo desde hace mucho tiempo. Y bíblicamente Dios le puede enseñar de que por lo menos la Biblia nos deja ver 3 tipos de diluvio que hubo. El de Génesis 1, ¿verdad? El de Adán en el tiempo de la prehistoria, antes de Adán, en el tiempo de Noé también. Entonces eso lo vamos a ver en otro segmento de doctrina apostólica. Entonces quiero hablarle sobre el libro de Job 37:9. Dice así: del sur viene el torbellino y del norte el frío. Del soplo de Dios se forma el hielo y se congelan la extensión de las aguas. Miren, quiere decir que del soplo de Dios, Dios endureció las puertas, polo norte y polo sur del abismo, a las cuales eran extensión de aguas, las cuales Dios congeló con su soplo. Ahora, la creación aquí Job está relatando cómo fue que se creó el polo norte y el polo sur. Se crearon con el soplo de Dios. Ahora miren lo que dice Job 38:29. Dice: del vientre de quién ha salido el hielo, y la escarcha del cielo, ¿quién la ha de dar a luz? El agua se endurece como la piedra, y aprisionada está la superficie del abismo. Entonces, miren, yo le estoy hablando bíblicamente. El polo norte, repito, tengo en dónde asentar la doctrina, porque el polo norte y el polo sur, según Job, son piedras, como especie de puertas donde está aprisionada, donde está cerrado el abismo, donde está encerrado en la superficie el gran abismo. Entonces, el polo norte y el polo sur son como puertas, las cuales cierran el abismo. Por eso yo le digo que si el polo norte y el polo sur se está descongelando, ¿será que se está abriendo aquella puerta del abismo y están saliendo seres del inframundo? Ahora quiero hablarle de aquello. Miren lo siguiente. Quisiera hablarle de la llave del abismo, porque si el polo norte y el polo sur son puertas, usted sabe que toda puerta necesita una llave para ser abierta, ¿verdad? Y asimismo estas puertas del abismo, si son puertas, las cuales habla Job, que son como piedras, puertas de hielo, quiere decir que estas puertas de hielo tienen una llave. Y le voy a enseñar. Mire, Éxodo 14:16 dice: y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por medio del mar, ¿en qué? En seco. Entonces lo que me puedo dar cuenta aquí es que en Éxodo se habla de una llave, y la llave era una llave de madera, porque dice alza tu vara. La vara como que de alguna manera era una llave para el agua. O sea, alzó la llave y las puertas que eran las aguas se abrieron y el pueblo pudo pasar el mar en seco. Entonces aquí nos podemos dar cuenta de un tipo de llave. Era una llave de madera. La vara de Aarón, que la usaba Moisés, era una llave la cual abría las puertas del mar, por lo cual podrían pasar en seco. Si hubo una llave de madera, quiere decir que también para el hielo hay una llave. Apocalipsis 9:11 dice así: y vi una estrella que había caído del cielo a la tierra, y se le dio la llave. Miren, aquí está la llave del pozo del gran abismo. Entonces lo que me puedo dar cuenta es que el abismo, si Job dice que el abismo tiene puertas, y que las puertas son como piedras de hielo, y que aprisionada está la superficie del abismo, lo que me habla Apocalipsis entonces me da a entender que la revelación está compuesta. ¿Por qué? Porque Apocalipsis 9:1 me habla, dice, y se le dio la llave del pozo del abismo. Entonces el abismo, las puertas del abismo tienen una llave.
Dice, y abrió el pozo del gran abismo. Entonces, como le digo, lo que he hecho de Babel es la llave de madera y la puerta era una puerta de agua. Mientras que en Apocalipsis, el ángel era el ángel del clima, le digo yo. ¿Por qué? Porque, repito, si las puertas son de hielo, ¿cómo usted cree que se va a abrir aquellas puertas de hielo? Derritiéndolas, ¿verdad? Uno dirá, bueno, rompiéndolas, pero el asunto es que la Biblia habla de que se están derritiendo los polos. Ahora, el ángel del clima y las puertas de hielo, ¿verdad? Entonces, miren, este gráfico lo hice para que usted pueda comprender un poquito más. Y le voy a explicar este gráfico. Vaya conmigo, miren, aquí está el polo norte y el polo sur. Job 37:10 dice, y del soplo de Dios se forma el hielo y se congelan la extensión de las aguas. Entonces, la extensión de las aguas es la extensión norte y la extensión sur. Y del soplo de Dios se congeló el polo norte y el polo sur, dando así que son puertas que llevan al grande abismo, llamado Tártaro, que lo encontramos en Job 26:25. Dice, las sombras tiemblan bajo las aguas y sus habitantes. Entonces, mire, Job nos lleva a una revelación muy profunda, de mucha revelación, porque entonces el Tártaro es el lugar que está cerrado por el polo norte y el polo sur. Repito, hay habitantes en el abismo, hay habitantes que tienen que salir para el juicio del gran día. Ahora mire, la cárcel de hielo, segunda de Pedro 2:3 dice así, porque si Dios no perdonó a los ángeles, usted quizás se ha de preguntar, bueno, y si usted dice que hay habitantes en el Tártaro, ¿verdad? Como usted le dice, pastor, bueno, dígame bíblicamente, ya le estoy sacando Job 26:5 que dice que bajo las aguas hay habitantes. Y yo le voy a sacar segunda de Pedro cuando dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles delincuentes, sino que amarrados, dice, con cadenas infernales, los precipitó al tenebroso abismo. O sea, los metió en el centro del abismo, en donde son atormentados y tenidos como reserva. ¿Hasta qué día? Hasta el día del juicio, hasta el gran día del juicio. Entonces, quizás le han de decir, ¿verdad? Joven, está hablando de habitantes, quizás de muertos, ¿verdad? Porque la Biblia dice que el mar va a devolver a los muertos. No, pero segunda de Pedro me está hablando y me dice que hay ángeles delincuentes encerrados, los cuales están siendo atormentados. Quiere decir que el Tártaro les sirve de tormento para ellos. Por eso es que yo le expliqué en el primer segmento de Doctrina Apostólica y le dije lo siguiente, que el bautismo es un arma muy poderosa. ¿Por qué? Porque al momento que usted es bautizado, inmerso, sumergido en las aguas, los espíritus que la han molestado a usted de generación en generación se quedan encarcelados, porque el agua como que es de alguna manera cárceles para ellos. Entonces mire, lo cual el apóstol Pedro llama Tártaro, es la prisión del abismo, una cárcel de hielo. Entonces mire, el polo sur, ya vimos el polo norte, ahora el polo sur, mire, del sur viene el torbellino y del norte el frío. Enlazado con el versículo 10, del soplo de Dios se forma el hielo y congeladas están las extensiones de las aguas. Habla que la extensión es polo norte, polo sur, congelado, con puertas congeladas, para que los espíritus que están allí no salgan hasta el juicio del gran día. Mire lo que dice Apocalipsis 9:1, estamos repitiendo, dice así, y vi una estrella que había caído del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo. Entonces, si el polo norte y el polo sur son puertas, a este ángel se le dio la llave del clima, la cual va a abrir, va a descongelar las puertas hechas hielo para que se cumpla la palabra que está descrita en segunda de Pedro 2:3, que ellos tienen que salir para el juicio del gran día. Ahora, yo me pregunto, si el juicio del gran día está llegando, por como estamos viendo que las puertas del abismo se están abriendo, ¿cuánto más no está de pronta la venida del Señor? Entonces hay que prepararnos, porque la venida de nuestro amado es inminente y pronto nos vamos. Si el ángel, para mí el ángel ya está comenzando a abrir las puertas, porque está viendo las puertas del abismo. Mire, Job 38:30 dice, bueno, ¿por qué va a ser de hielo, verdad?
El agua se endurece como la piedra y aprisionada está la superficie del abismo. Ahora, ¿cuándo el agua se endurece? Cuando está hecha hielo. Entonces, si está aprisionada las puertas, las superficies del abismo, es porque estas puertas están endurecidas. ¿Y cómo se endurece el agua? Con hielo. Mira lo que dice Mateo 8:12. ¿Será que allí será el lloro y el crujir de dientes, ¿verdad? Del frío a lo mejor? Pero sigamos, no quiero quedarme allí. Miren, entonces la llave del clima, el sol, te va a decir, bueno, vamos a ver. Jeremías 47:2 dice así: así dice el Señor, he aquí, que suben aguas del norte y se convierten en torrente desbordante que inunda la tierra y su plenitud. La ciudad y los que en ella habitan clamarán los hombres y gemirá todo habitante de la tierra. Miren, Jeremías aquí está hablando de cuando ya las puertas se abran. Jeremías aquí está hablando, hermano, de que cuando las puertas ya se están abriendo, entonces se va a inundar la tierra. Es lo que estamos viendo. Los polos se están derritiendo, hermano. Esto es usted puede irse a Google, ¿verdad? A cualquier lado y averiguar, y usted puede darse cuenta de cómo se están abriendo las superficies de gran abismo. Ahora, miren lo que dice Salmos 42:7. Quiero terminar rápidamente, porque media hora tenemos toda la semana para enseñarle doctrina apostólica. Salmos 42:7 dice así: un abismo llama a otro abismo a la voz de sus cascadas. Todas sus ondas y sus olas, dice, han pasado sobre mí. Miren lo que dice Jonás 2:3. Pues me habías echado a lo profundo, en el corazón de los mares. Miren, quiere decir que Jonás, David, estuvieron en el gran abismo. Miren, fue al corazón de los mares y la corriente me envolvió toda su, dice, encrespada ola, y las olas pasaron, como que experimentaron lo mismo. Miren, prácticamente Salmos, David está hablando lo mismo que habla Jonás. Las olas pasaron sobre mí, olas han pasado, como que tuvieron la misma experiencia en el abismo. Ahora, ¿será que los polos se están abriendo? ¿Será que ya están los polos abiertos? Esta es una grande realidad. Y yo quisiera quedarme allí. ¿Será que los polos ya se están abriendo? El próximo segmento de Doctrina Apostólica quisiera hablarles sobre las repercusiones apocalípticas y el abismo. ¿Qué tienen que ver apocalípticamente los polos estando descongelándose? Acompáñenos en nuestro siguiente segmento de Doctrina Apostólica, el cual va a ser usted prosperado por la palabra. Para mí, este ha sido un placer haberles puesto la palabra del Señor con el segundo tema de Atlántida y la conexión con el abismo. No te pierdas la próxima clase de la tercera parte de los misterios del abismo con el subtema repercusiones apocalípticas. Dios te bendiga y Dios te guarde. Bendiciones. Somos casa de